¿Alguna vez has escuchado tu nombre cuando sabías que no había nadie cerca? Imagina estar completamente solo dentro de un hospital abandonado, en medio de la oscuridad, y que una voz te llame desde el final de un pasillo. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la persona que protagoniza esta historia. Pero lo que encontró esa noche fue tan inquietante que todavía conserva una fotografía que nadie ha podido explicar. Y hay un detalle que cambia todo. Una habitación marcada con un número que los antiguos trabajadores evitaban mencionar. Quédate hasta el final, porque cuando descubras qué aparece en esa fotografía, entenderás por qué este hospital jamás estuvo realmente vacío. Muy buenas noches. La historia que están a punto de escuchar es una de esas que permanecen contigo mucho después de haber terminado. Una historia que reúne todo aquello que hace que me apasione dar voz a sus relatos, porque habla de los miedos que conocemos y también de aquellos que no podemos explicar, de los terrores que existen en el mundo real y de otros que parecen esconderse justo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Esta noche nos adentraremos en un antiguo hospital abandonado, un lugar donde el silencio ocultaba algo que jamás debió despertar. Antes de comenzar, quiero agradecer de corazón a todos los que han apoyado este proyecto desde el primer día. Cada comentario, cada suscripción y cada historia que me comparten hacen posible que este espacio siga creciendo. Y un agradecimiento especial a Scarlett por confiarme este inquietante relato. Ahora apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para escuchar una historia que tal vez no puedan olvidar, porque esta noche las puertas del miedo vuelven a abrirse. Todo ocurrió durante uno de los inviernos más lluviosos que se recuerdan en el sur de Chile. La lluvia caía durante días enteros, los caminos de tierra se convertían en barro. La niebla cubría los campos desde temprano y las noches parecían durar mucho más de lo normal. Diego tenía 29 años, era fotógrafo y realizaba registros de edificios antiguos para empresas constructoras. No era un cazador de fantasmas, no creía en lo paranormal y se burlaba de cualquiera que hablara de apariciones o espíritus. Pero había algo que la mayoría de sus amigos no sabía. Diego necesitaba desesperadamente ese trabajo. Su esposa estaba embarazada. Las cuentas comenzaban a acumularse y la empresa para la que trabajaba estaba reduciendo personal. Si quería conservar su puesto, tenía que aceptar cualquier encargo, incluso los que nadie más quería realizar. Aquella mañana recibió una llamada. Su supervisor tenía una tarea urgente. Una antigua propiedad iba a ser demolida. Necesitaban fotografías completas del lugar antes de comenzar los trabajos. Nada fuera de lo normal, hasta que escuchó la dirección. El viejo hospital abandonado. Un edificio enorme ubicado en una zona rural alejada de la ciudad. Un lugar rodeado de rumores desde hacía décadas. Nadie quiere ir, le dijo el supervisor entre risas. Así que te tocó a ti. Diego aceptó. Necesitaba el dinero, necesitaba conservar su empleo y sobre todo necesitaba demostrar que era capaz de hacer el trabajo. Aquella misma tarde cargó sus cámaras, baterías y trípode en la camioneta. La lluvia no daba tregua. A medida que avanzaba por el camino rural, la señal del teléfono desapareció. Los campos quedaron atrás. Los árboles comenzaron a cerrar el paso como si formaran un túnel oscuro. Y entonces lo vio, el hospital. Incluso desde la distancia resultaba inquietante. 5 pisos, ventanas rotas, muros cubiertos por musgo y una fachada gris que parecía derretirse bajo la lluvia. Parecía un lugar olvidado por el tiempo, o quizás escondido por él. Mientras descargaba su equipo, una camioneta se detuvo cerca del portón. Era un hombre mayor, cabello canoso, rostro endurecido por los años. Bajó la ventana
y observó el edificio durante unos segundos. Luego miró a Diego. ¿Vas a entrar ahí? Solo unas fotografías. El hombre permaneció en silencio, como si estuviera decidiendo si debía decir algo. Finalmente habló. Si escuchas un timbre, no lo sigas. Diego sonrió. Pensó que se trataba de una broma, pero el anciano no estaba sonriendo. ¿Por qué? Porque algunos dicen que todavía sigue sonando. Y sin agregar una sola palabra más, arrancó la camioneta y desapareció bajo la lluvia. Durante unos segundos, Diego observó el camino vacío. Luego negó con la cabeza. Historias de pueblo, supersticiones, nada más. Tomó su linterna, ajustó la cámara y cruzó el portón oxidado. Lo que no sabía era que aquella advertencia sería lo último que recordaría con claridad durante las siguientes horas. El interior estaba completamente oscuro. El olor a humedad impregnaba cada rincón. Los techos tenían manchas de filtraciones. Algunas puertas colgaban de una sola bisagra, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de su propia respiración. Comenzó a fotografiar la recepción, después los pasillos, luego las antiguas salas de espera. Todo parecía normal, abandonado, vacío, muerto, hasta que encontró algo extraño, una silla, una única silla colocada en medio de un corredor, perfectamente alineada, como si alguien la hubiera dejado allí esa misma mañana. Se acercó, tomó una fotografía y continuó avanzando, sin darse cuenta de que aquella silla aparecería nuevamente, 2 pisos más arriba, en un lugar donde era imposible que hubiera llegado sola, y eso apenas era el comienzo, porque unos minutos después escuchó algo que hizo que se detuviera en seco, un sonido lejano, metálico, breve, un simple timbre, una sola vez, ding. Diego levantó la cabeza, miró alrededor. El sonido había venido desde algún punto del segundo piso. Permaneció inmóvil, esperando. Quizás había sido una tubería, quizás el viento, quizás cualquier otra cosa. Entonces volvió a escucharlo. Ding. Esta vez más claro, más cercano. Y por primera vez desde que había llegado, sintió que el hospital no estaba tan vacío como parecía, porque en algún lugar de aquel edificio oscuro, algo acababa de llamar, y alguien parecía estar esperando una respuesta. Durante varios segundos, Diego permaneció inmóvil. El sonido del timbre había sido demasiado claro para ser una casualidad. Intentó convencerse de que existía una explicación lógica, quizás alguna estructura metálica movida por el viento, quizás una tubería vieja, quizás incluso su propia imaginación. Pero había un problema. El sonido parecía provenir del interior del edificio, y estaba seguro de haberlo escuchado 2 veces. Ding. El eco recorrió el pasillo una vez más, esta vez más cerca, mucho más cerca. Diego tragó saliva, tomó la linterna con fuerza y comenzó a caminar hacia el segundo piso. Cada escalón crujía bajo sus botas. La lluvia golpeaba las ventanas rotas. El viento silbaba entre los corredores vacíos. Pero debajo de todos esos sonidos existía algo más, una sensación, la incómoda impresión de que alguien lo observaba. Cuando llegó al segundo piso, el ambiente parecía diferente, más frío, más pesado, como si el aire mismo estuviera detenido. Apuntó la linterna hacia el largo corredor. Habitaciones a ambos lados, puertas numeradas, paredes cubiertas por manchas oscuras, y al fondo, algo llamó su atención. La misma silla que había fotografiado abajo, exactamente la misma, la madera desgastada, una de las patas ligeramente torcida, el respaldo agrietado. Era imposible equivocarse. Diego sintió un escalofrío. La había dejado 2 pisos más abajo. Lo recordaba perfectamente. Observó el corredor. No había nadie, ningún movimiento, ninguna explicación. Sacó su cámara,
Tomó otra fotografía y decidió seguir avanzando, no porque fuera valiente, sino porque estaba comenzando a molestarse. Necesitaba demostrar que todo tenía una explicación racional. Necesitaba convencerse a sí mismo. Mientras caminaba, comenzó a notar algo extraño en las puertas. Muchas habitaciones tenían sus números arrancados. Otras estaban cubiertas por capas de pintura, pero algunas todavía conservaban las placas originales, y entonces la vio. La puerta estaba cerrada. A diferencia de las demás, parecía intacta, como si alguien se hubiera preocupado por conservarla, y justo cuando enfocó la linterna hacia el número, escuchó el timbre otra vez. Ding. Esta vez detrás de la puerta. El corazón comenzó a latirle con fuerza. El sonido provenía claramente del interior de la habitación. Retrocedió un paso, intentando escuchar mejor. Entonces ocurrió algo que jamás pudo explicar. Una voz, muy débil, como un susurro. ¿Hay alguien ahí? Diego quedó paralizado. No era el viento, no era una tubería, era una voz humana, o al menos sonaba humana. Miró a ambos lados del pasillo. No había nadie, solo oscuridad y aquella puerta. La voz volvió a escucharse, más débil, más distante, como si proviniera desde muy lejos. Ayúdeme. Por primera vez desde que llegó al hospital, pensó en marcharse, tomar la cámara, salir corriendo, olvidar el trabajo. Pero entonces recordó algo, la advertencia del anciano. Si escuchas un timbre, no lo sigas. ¿Por qué sabía aquello? ¿Cómo podía haber mencionado exactamente el mismo sonido? Diego observó la puerta durante varios segundos. Finalmente tomó una decisión. Empujó lentamente el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido largo. La habitación estaba vacía, completamente vacía. Solo una antigua cama oxidada, un escritorio metálico y una ventana rota por donde entraba la lluvia. Nadie, ni una sola persona. La voz había desaparecido. El timbre había desaparecido. Y sin embargo, algo no estaba bien, porque sobre el escritorio había un cuaderno, cubierto de polvo, pero abierto, como si alguien hubiera estado leyéndolo hacía apenas unos minutos. Diego se acercó lentamente, tomó el cuaderno. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Eran registros médicos, notas escritas a mano, nombres, fechas, observaciones. Todo parecía normal, hasta llegar a las últimas páginas. Allí la letra cambiaba, se volvía más temblorosa, más apresurada, como si quien escribía estuviera asustado. La última anotación decía: paciente 214 volvió a llamar durante la madrugada. Diego frunció el ceño. Pasó la página. El timbre sigue activándose aunque la habitación está vacía. Otra página. Los auxiliares se niegan a entrar. Otra página. Esta noche escuché que alguien respondió desde dentro. Y finalmente la última frase. Una frase escrita con tanta presión que casi había roto el papel. Si alguien encuentra este cuaderno, no responda cuando escuche su voz. Un golpe seco resonó detrás de él. ¡Bang! Diego se giró de inmediato. La puerta acababa de cerrarse sola. Y entonces, por primera vez desde que entró al hospital, escuchó pasos, lentos, pesados, avanzando por el pasillo exterior. 1, 2, 3, como si alguien estuviera acercándose a la habitación 214. Y lo peor era que esos pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Alguien, o algo, parecía haber llegado para buscarlo. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue incluso peor. Diego permaneció inmóvil. Podía escuchar su propio corazón golpeando dentro del pecho. Intentó convencerse de que era otra persona, quizás un guardia, quizás algún curioso que había entrado al edificio, quizás alguien tan sorprendido como él. Pero había algo extraño.
Durante todo ese tiempo no había escuchado ninguna puerta abrirse, ninguna voz, ningún ruido que indicara que alguien había entrado al hospital, y sin embargo, alguien estaba allí, esperando. Del otro lado, de repente, 3 golpes, toc, 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 lentos, precisos, como si quien estuviera afuera supiera exactamente dónde se encontraba Diego. El fotógrafo retrocedió. Su respiración comenzó a acelerarse. La puerta permanecía cerrada. Nadie hablaba. Nadie intentaba entrar. Entonces recordó algo. Su cámara. Quizás podría grabar lo que estaba ocurriendo. Quizás más tarde descubriría alguna explicación. Encendió el modo video, apuntó hacia la puerta y esperó. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego escuchó un susurro, una voz, la misma voz que había escuchado antes, pero esta vez no venía desde la habitación, venía desde el otro lado de la puerta. Diego. La sangre pareció congelarse en sus venas. La voz había dicho su nombre, no un grito, no una amenaza, simplemente su nombre, como si lo conociera, como si hubiera estado esperándolo. El hombre dio otro paso hacia atrás. No entendía cómo era posible. Nadie sabía que estaría allí. Nadie. Había aceptado el trabajo esa misma mañana. Ni siquiera su esposa conocía la dirección exacta. Entonces, la voz volvió a hablar. Diego, abre. Aquello ya no tenía sentido. Nada tenía sentido. Y fue entonces cuando tomó una decisión. No abriría. Pasara lo que pasara, no abriría. Recordó la advertencia escrita en el cuaderno. No responda cuando escuche su voz. Pero mientras permanecía allí, algo llamó su atención. El escritorio. Debajo del cuaderno había un sobre antiguo, amarillento. Escondido entre los documentos, lo tomó. En la parte frontal había una fecha y una sola frase escrita a mano. Para quien escuche el timbre. Diego abrió el sobre. Dentro encontró una fotografía antigua del hospital. En ella aparecían varias enfermeras y médicos posando frente al edificio. Parecía una imagen común, hasta que observó el fondo, en una de las ventanas del segundo piso, exactamente donde se encontraba la habitación 214. Había una figura oscura, observando desde el interior. Mientras examinaba la fotografía, escuchó otro sonido. La manilla de la puerta comenzó a moverse lentamente, una vez, 2 veces, 3 veces, como si alguien intentara entrar. Pero la puerta no se abrió, y entonces escuchó algo que jamás olvidaría. Una segunda voz, diferente, más grave, más cercana. No le abras. Diego levantó la vista. La voz provenía del interior de la habitación, justo detrás de él. Giró lentamente y por un instante creyó ver una silueta junto a la ventana. Una figura alta, difusa, vestida con algo parecido a una bata médica. La aparición señaló la puerta y repitió: «No le abras». La manilla dejó de moverse. Todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar las gotas de lluvia golpeando el suelo. Entonces ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió sola, lentamente, sin ningún ruido, sin resistencia, y detrás de ella no había nadie. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, sin pasos, sin voces, sin rastros de presencia humana, solo oscuridad. Pero en el suelo había algo, una hoja, una única hoja de papel, como si alguien la hubiera dejado allí. Diego se acercó, la recogió. Era un registro médico. La fecha estaba parcialmente borrada, pero aún podía leerse una frase: «Paciente trasladado a habitación 214». Más abajo aparecía otra anotación, una anotación que parecía agregada posteriormente, con tinta diferente, con una escritura apresurada. El paciente falleció durante la noche, y debajo,
Una última línea, la línea que cambiaría todo. No obstante, el timbre continuó sonando durante 3 días más. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó el cuaderno, la fotografía, la hoja y decidió marcharse. No quería saber nada más. No quería seguir investigando. No quería descubrir qué había ocurrido realmente en aquel lugar. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras, atravesó la recepción y salió bajo la lluvia. Pero justo antes de cruzar el portón principal, miró hacia atrás, hacia el segundo piso, hacia la habitación 214, y allí la vio, una luz, pequeña, débil, como si alguien hubiera encendido una lámpara. Durante apenas unos segundos, luego desapareció. Aquella noche Diego regresó a casa convencido de que jamás volvería al hospital. Pensó que todo había terminado. Pensó que había escapado. Pensó que había dejado atrás aquel lugar, pero estaba equivocado, porque al revisar las grabaciones realizadas dentro de la habitación 214, descubrió algo que lo obligaría a regresar, algo que no había visto mientras estaba allí, algo que aparecía reflejado detrás de él en varios fotogramas y que parecía observarlo durante todo el tiempo, algo que ni siquiera la cámara debería haber podido captar. Y cuando amplió la imagen por primera vez, comprendió que la historia apenas estaba comenzando. Durante varios días, Diego intentó olvidar lo ocurrido. Se concentró en su trabajo, pasó tiempo con su esposa, intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, la lluvia, la oscuridad, la sugestión. Pero había un problema: las grabaciones seguían allí, guardadas en una carpeta de su computador, esperándolo. Cada vez que encendía la pantalla recordaba aquella habitación, el timbre, la voz, la fotografía y la extraña figura junto a la ventana. Finalmente, una semana después, Nere reunió el valor suficiente para revisar los archivos. Era de noche. Su esposa dormía. La casa estaba en silencio. Abrió el primer video. Nada extraño. Pasillos vacíos, habitaciones abandonadas, escaleras cubiertas de humedad. Avanzó varios minutos, todo parecía normal, hasta llegar a la grabación de la habitación 214. La reproducción comenzó. Diego observó atentamente. Allí estaba él, sosteniendo la linterna, revisando el cuaderno, leyendo las anotaciones. Nada fuera de lo común. Entonces recordó algo, la sensación de haber sido observado. Pausó el video, retrocedió unos segundos, amplió la imagen y sintió como el corazón se detenía por un instante. En el reflejo de la ventana, justo detrás de él, había una persona, no una sombra, no una mancha, una persona. La figura parecía vestir un antiguo uniforme de enfermería, cabello oscuro, rostro pálido, mirada fija, observándolo. Diego retrocedió lentamente en su silla, porque estaba completamente seguro de una cosa. Cuando grabó aquel video, no había nadie detrás de él. Sin embargo, eso no era lo peor. Lo peor ocurrió cuando avanzó cuadro por cuadro. La figura no permanecía quieta, se movía, muy lentamente, acercándose, fotograma tras fotograma, como si caminara hacia él, como si supiera que estaba siendo grabada. Y entonces apareció algo más, algo que había pasado desapercibido. La enfermera no estaba mirando a la cámara, estaba mirando algo detrás de Diego, algo que se encontraba dentro de la habitación, algo que él nunca vio. La curiosidad comenzó a vencer al miedo, así que continuó revisando. Amplió aún más la imagen y descubrió una segunda figura, mucho más oscura, mucho más alta, de pie en una esquina del cuarto, observándolo todo. Una presencia inmóvil, sin rostro, sin rasgos definidos, simplemente observando. Durante varios minutos Diego permaneció inmóvil frente a la pantalla, sin saber qué pensar.
sin saber qué hacer. Y fue entonces cuando recordó el sobre, la fotografía antigua, la imagen que había encontrado dentro del hospital. Corrió a buscarla, la colocó junto al monitor y comparó ambas imágenes. Lo que descubrió hizo que la sangre se le helara. La enfermera del video era exactamente la misma persona que aparecía en la fotografía de 1987. La misma cara, el mismo uniforme, la misma mirada. Era imposible. Habían pasado décadas y sin embargo parecía no haber envejecido ni un solo día. Aquella noche Diego tomó una decisión. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había ocurrido realmente en aquel hospital. Durante semanas investigó archivos antiguos, periódicos, registros municipales, documentos olvidados, hasta que encontró una noticia publicada muchos años atrás. Un pequeño artículo escondido en una página interior. Según el reporte, una enfermera desapareció misteriosamente dentro del hospital. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca descubrieron qué ocurrió. El caso fue cerrado y con el tiempo todos lo olvidaron. Todos excepto quienes trabajaban allí. Porque según algunos testimonios, después de su desaparición, comenzaron los incidentes en la habitación 214. Timbres que sonaban solos, voces en los pasillos. Pacientes que aseguraban escuchar a alguien llamándolos por su nombre durante la madrugada. Y aunque nadie pudo probarlo, muchos empleados terminaron renunciando. Algunos jamás volvieron a hablar del tema. Otros se negaban siquiera a mencionar el número de la habitación. Diego pensó que finalmente había encontrado una explicación, pero entonces recibió una llamada. Era el anciano que había conocido frente al hospital. No sabía cómo había conseguido su número, no sabía quién se lo había dado. Lo único que sabía era que aquel hombre parecía asustado, muy asustado. «Escúchame bien», dijo con voz temblorosa. «¿Te llevaste algo del hospital?» Diego miró la fotografía sobre el escritorio, el cuaderno, los documentos, y respondió que sí. Durante varios segundos no hubo respuesta. Solo silencio. Finalmente el anciano habló, y las palabras que pronunció persiguieron a Diego durante años. «Entonces no terminó contigo». La llamada se cortó, y nunca volvió a saber de aquel hombre. Hasta el día de hoy, Diego conserva la fotografía, conserva el cuaderno, y conserva una copia de aquella grabación, pero hay algo que jamás ha contado públicamente. Algo que solo confesó muchos años después. Semanas después de abandonar el hospital, comenzó a escuchar un sonido durante las madrugadas. Un sonido lejano, metálico, breve, siempre a la misma hora, siempre desde algún lugar de la casa. Ding. Un único timbre, nada más. Nunca encontró su origen. Nunca descubrió quién lo activaba. Y nunca volvió a escuchar una voz hasta una noche, una sola noche, cuando despertó sobresaltado y escuchó claramente una frase junto a su cama, una frase pronunciada por una voz suave, una voz femenina, una voz que parecía venir desde muy cerca. «Gracias por responder», y desde entonces, el timbre jamás volvió a sonar. Ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras encontrado aquella fotografía, el cuaderno y los registros de la habitación 214, ¿los habrías conservado para descubrir la verdad? ¿O los habrías destruido de inmediato? Y lo más importante, si una noche escucharas un timbre sonar dentro de una casa vacía, ¿responderías? Y hasta aquí llega la historia de esta noche. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Ahora dime algo. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras escuchado que alguien te llamaba por tu nombre desde el fondo de aquel hospital abandonado? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, opiniones y experiencias. Y si alguna vez has vivido algo extraño, inquietante o simplemente inexplicable, también puedes compartirlo. Quizás tu historia aparezca en un próximo episodio de El Grito Silencioso.
Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que disfrute las historias de terror y suscribirte para no perderte las próximas historias que nunca debieron contarse. Yo soy Alejandro y esto fue El Grito Silencioso. Recuerda, no todas las historias terminan cuando dejamos de escucharlas. Nos vemos en la próxima, si el silencio lo permite.